vamos a ponernos en marcha. Esta ponencia, ¿cómo gestionar conflictos en 5 pasos? La verdad es que creo que no os lo creéis. Porque si realmente pensaseis que yo en 5 pasos os voy a enseñar, no solamente a vosotros, sino a todo el mundo, porque esto se graba, se pone en Mindalia luego y en otras cosas, si supiésemos dar con los 5 pasos adecuados para resolver los conflictos, aquí estarían pues Artur Mas con Rajoy, estaría Pablo Iglesias, estarían los líderes mundiales, estarían los líderes de las empresas, estarían muchas mujeres intentando resolver los problemas con sus maridos, muchos maridos intentando resolver problemas con sus mujeres, con sus hijos. ¿El qué? Aquí estamos, ¿no? Pero no sé si os lo creéis demasiado, ¿no? Bueno, la verdad es que yo no lo creería mucho, pero el problema no es tanto la receta, esos 5 pasos que vamos a poner aquí encima de la mesa. Yo he estado leyendo mucho, he estado mirando mucho y bueno, pues sí he encontrado esos 5 pasos, esos 5 pasos existen. El problema es cómo, cuándo, dónde y de qué forma ponemos en marcha estos 5 ingredientes. No es lo mismo tener los 5 ingredientes que soltarlos, que decir sí lo estoy haciendo pero no lo estoy haciendo, con lo cual es fundamental el cómo pongo en marcha estos 5 pasos. Os voy a contar lo primero, una pequeña historia, no sé si alguno de vosotros probablemente lo sepa ya, en algún lugar de Asia Central había un padre que murió, ¿vale? Y tenía 3 hijos y les dejó en herencia 17 camellos. ¿Conocéis a esta historia alguno? Poquitos, vale, sí, es bastante conocida. Pues resulta que en la herencia el padre, que era muy cachondo él, les puso que al primer hijo le iba a dejar la mitad de sus camellos. Recordad que eran 17 camellos, la mitad. Al segundo hijo le iba a dejar concretamente la 1/3 parte de los camellos y al hijo pequeño la 9ª parte del total. Es decir, vamos a pintarlo aquí, a ver qué tal. 17 camellos. A uno el 50%, al otro 1/3 y al último 1/9 de los camellos. Se juntan los 3 hijos y dicen, ¿qué hacemos? Son 17 camellos. No nos salen las cuentas, tenemos que matar a un camello y un camello muerto no nos sirve de mucho. Vamos a visitar al sabio del pueblo, a ver qué podemos hacer. Total, que van a visitar al sabio del pueblo y el sabio, después de un rato de reflexión, les dice, mirad chicos, la solución a este problema es que yo os preste un camello, ¿vale? Con lo cual ya va a ser par, con lo cual ya podéis empezar a dividir de una forma distinta y factible la herencia, con lo cual con 18 camellos era mucho más sencillo. En este caso, con 18, al hijo que le daba el 50% se quedó con 9 camellos, al hijo que le daba 1/3 de los camellos se quedó con 6 camellos y al hijo que le daba 1/9 se quedó con 2 camellos. ¿3 camellos? No, 2 camellos, 2. 9 más 6, ¿vale? Son 15, más 2 son 17. Con el camello que sobró, se lo devolvieron al anciano, ¿vale? Y se soluciona el problema. Curioso, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues de eso va el tema de los conflictos. ¿Cuándo tenemos un conflicto? Lo primero habría que saber qué es un conflicto. ¿Qué es un conflicto? ¿Alguien me dice? ¿Así en voz alta? Un enfrentamiento es un conflicto, claro que sí. ¿Qué más es un conflicto? Un desacuerdo, claro que sí. ¿Qué más? ¿El qué? Un problema que tenemos entre 2 personas que no llegamos a un acuerdo. ¿Qué más? Algo incoherente. Bueno, puede ser... ¿A qué te refieres con incoherente? Falta de coherencia. Puede ser que sí, en algunos casos simplemente son necesidades enfrentadas, ¿vale? Necesidades enfrentadas y es difícil. Entonces, sí que es verdad que cuando miramos la RAE, por ejemplo, cuando nos hablan de conflictos, hablamos de que un conflicto es una lucha, una pelea, un combate entre 2 personas. Es un desacuerdo entre personas, como habéis dicho bien. Y sobre todo es cuando alguien tiene una necesidad de otra persona
o de sí misma, ¿vale? Porque también puedes tener conflictos contigo mismo, y que esa necesidad que tiene esa persona no se está cumpliendo, ¿vale? Es ahí cuando surge esa frustración, ese enfado a raíz de ese conflicto. Y ese enfado, esa frustración, como hemos visto con las emociones, produce una serie de acciones que a veces no son demasiado adecuadas, por decirlo de alguna forma. Ejemplos de conflicto, los tenemos en todos los sitios. A nivel político, me decís, ahora mismo, en España, conflictos en España, políticos, ¿cuáles son? Decidme. La economía es un conflicto, la gente quiere más dinero y no llega a fin de mes, necesito más dinero, la culpa la tiene el gobierno. ¿Qué más? La educación, la independencia de Cataluña. Artur Mas quiere la independencia, Rajoy dice que aquí no hay independencia ni rollos. Es decir, hay un conflicto, hay dos necesidades distintas que se enfrentan y no se pueden conseguir ni la una ni la otra. Entonces genera al final ira, enfado, ¿vale? Cuando hablamos de conflictos de políticos fuera de España y un poquito más graves, ¿no? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué os viene a la mente? Corea, por ejemplo. ¿Qué más? En Estados Unidos, el Brexit, en Siria, los refugiados. Estamos hablando de dos partes que están enfrentadas porque no se están cumpliendo las necesidades de una u otra. Cuando hablamos de temas de, por ejemplo, hemos visto política, pero también podríamos hablar de temas de religión, ¿no? La parte de Siria, la parte de los países, en este caso árabes, la propia religión aquí en España, los del autobús naranja contra... ahora se ha hecho otro autobús, ¿no? de Podemos, el tramabús, ¿no? que llaman. Es decir, aquí estamos continuamente intentando llevarnos el gato al agua, cumplir una serie de necesidades y nos vemos con otra persona que, de alguna forma, mi necesidad le está generando el no cumplir las suyas. Hay un conflicto, evidentemente. Pero si nos vamos al fútbol, conflicto continuo, ¿verdad? Madrid-Barcelona, Madrid-Atleti, Inter de Milán-Milán. Es decir, en fútbol es continuo el conflicto, ¿verdad? Estamos continuamente. ¿Cuál es el problema del conflicto? Es que al final nos lleva a la ira, al enfado, al enfrentamiento y, en algunos casos, al enfrentamiento hasta las últimas consecuencias. Estamos hablando de guerras, de muerte, etcétera, etcétera. Con lo cual es complicado, pero sí, no hace falta irnos a estos conflictos tan gordos. Si nos vamos a nuestra casa, a nuestro hogar, ¿dónde hay conflictos? ¿Qué tipo de conflictos surgen en el hogar? La convivencia, concretamente la convivencia. Darme ejemplos. La comunicación, darme ejemplos de comunicación. Problemas entre hermanos. Un hermano se va de vacaciones a tal sitio y yo también quiero ir a ese sitio, no hay dinero en la familia y tenemos ahí esos problemas. ¿Qué más? ¿Qué otros conflictos surgen? Así rápido, no hace falta con los micros. ¿El qué? Con la pareja. ¿Qué nos pasa con la pareja? Uno quiere leer, el otro quiere ver la tele, con lo cual hay dos necesidades enfrentadas y no llegan a un punto común. Es decir, el conflicto, lo que estamos viendo es que es parte de la vida. Imaginad que diésemos con la solución al conflicto. Vamos, sería la leche. Sería lo mejor del mundo. Entonces, yo vengo aquí a poner mi granito de arena de todas las cosas que he estado investigando durante estos últimos años con respecto a la resolución de conflictos. Y ahora llegará, ¿vale? Todo llega y ahora os digo esos 5 pasos, estos 5 ingredientes fundamentales. Pero también hay que entender que el conflicto no solamente es hacia afuera, no es conflictos internos. Dadme ejemplos de conflictos internos. ¿Me tomo el croissant o no me lo tomo? Es un conflicto interno. Es un conflicto interno. ¿Qué más? Más conflictos internos. Me levanto a correr o me quedo en la camita tan ricamente entre las sábanas. ¿Qué más? ¿Perdona? ¿La autoestima? ¿Qué conflicto hay ahí? Pues, no sé, cuando lo tienes muy bajo, pues no quieres hacer nada. No quiero hacer nada, pero por otro lado me gustaría estar mejor, etcétera. ¿Qué más? Si me compro un vestido o no me lo compro. Cada vez que veáis un problema en el mundo, y eso va con la condición de estar vivo, cada vez que hay un problema hay un conflicto. Siempre, tanto internamente, si yo tengo un problema, ¿vale? Tengo un conflicto. Hay que mirar concretamente qué es lo que pasa. Para resolver ese problema es importantísimo desgranar, despejar las variables, porque estamos
completamente rodeados, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos, llenos de conflictos. Entonces hay tres vías, 3 formas de resolver conflictos. ¿Sabéis cuáles son? La primera de ellas, para resolver conflictos, las personas, lo que solemos hacer, ¿vale? No digo que esto sea lo adecuado. Una de ellas es evitar el conflicto, que es lo que la gran mayor parte de la gente hace. ¿Qué nos pasa si evitamos el conflicto? Se queda podrido, va creciendo la toxicidad de ese conflicto y va a surgir de la forma menos adecuada. El evitar el conflicto es meter la cabeza, como los avestruces, debajo de la tierra esperando que el problema se vaya. Y esto es como una caries. Las caries no se van. Hay que resolverlas. No sé si irán a más o no, pero por lo menos quedarse como están se van a quedar. Fundamental. Con lo cual la evitación no es la solución. Hay otras personas que, por desgracia, utilizan este segundo método, que es el enfrentamiento. El enfrentamiento nos va a llevar a ser agresivos, a ver quién la tiene más larga. Perdonad si hay niños en la sala. Evidentemente esto es lo que nos está llevando a guerras, a muertes, a situaciones incómodas, a no poder vivir. Porque aunque yo en esa guerra salga victorioso, hay daños colaterales que a la larga me van a volver a mí y voy a sufrir las consecuencias. Con lo cual, el enfrentamiento tampoco es solución. Con lo cual, si estos dos no son la solución, ¿cuál es la tercera vía? ¿Alguien me la dice? Eso es, diálogo, negociación, ¿vale? Negociar. Con lo cual, tenemos todos claro que cuando hay un conflicto, tanto interno como externo, la única solución de las 3 vías que podemos tener los seres humanos es la negociación. La pregunta del millón es, ¿cómo? ¿Cómo negocio? ¿Cómo lo hago si yo quiero A y el otro quiere B? Y solamente se puede elegir uno. ¿Vale? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago si Rajoy quiere que España esté unida y Mas quiere la independencia? ¿Cómo hago si mi mujer quiere ir a comer un vegetariano y yo quiero ponerme ciego de entrecot? ¿Vale? ¿Cómo lo hago? Si yo quiero ir al cine y otra persona con la que estoy quiere ir a pasear. ¿Vale? ¿Cómo hago esa negociación? Bueno, pues la solución es esa, negociar, ver una tercera vía, una tercera posición. Y eso es lo que nos dicen los expertos a la hora de negociar. Buscar ese ganar-ganar. Para ganar-ganar es posible que yo no tenga el ganar así, sino que busque un ganar más pequeño buscando que el otro también tenga un ganar. Porque eso a la larga no genera ese condicionamiento, esos daños colaterales. Entonces, vamos a explicar cómo. Aquí os voy a poner un ejemplo de probablemente lo hayáis visto por internet o en alguna imagen, estos 2 burritos, que uno de ellos ve la comida, el otro también, pero tienen una cuerda entre ellos y evidentemente no pueden llegar. Llegan a un momento en que dicen, ¿qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿No? Bueno, pues como os he dicho, hay mucha gente que lo que hace es directamente evitar el conflicto, se quedarían ahí pensando, sin más, y hay otros que harían esto. Están tirando los dos y al final uno de ellos se enfrenta al otro, le deja cao, pero si os dais cuenta, evidentemente se come la comida de su compañero y luego termina comiéndose la suya. A la larga, cuando despierte ese burrito, o si está muerto peor porque tienes que llevar la carga contigo, evidentemente va a tener consecuencias. Eso no va a quedar así. La situación o la solución es esta que veis. Pensar, dar un pasito hacia atrás, pensad en tu bien y mi bien, vamos primero a un sitio, compartimos, vamos luego al otro y compartimos. Está claro que esa es la solución. Las causas del conflicto son muy sencillas, especialmente aquellos que conocéis la PNL. Aquí lo tenéis. Ambos están viendo lo mismo, pero el mapa no es el territorio.
Es decir, en el caso de uno, su mapa es un 6, en el caso del otro, su mapa es un 9. El territorio no está reflejando exactamente lo mismo. Y desde ahí, cada uno tenemos nuestros filtros. Cada persona vivimos situaciones distintas. Estamos viviendo continuamente una realidad que es una representación de la realidad. Vosotros aquí 200 personas, cada uno está viendo su visión de la realidad. Algunos estaréis diciendo, qué bien, me está encantando esto de la mentira, me está encantando Aaron, esto promete. Y hay otros que estáis diciendo, joder, me estoy durmiendo, esto es un rollo y tal. Cada uno, dependiendo de los filtros que tenéis ya marcados por las experiencias vitales, estáis viendo una misma realidad con distintos filtros, distintas gafas, y eso os hace tener distintas realidades. Esas distintas realidades, cuando se juntan, es cuando se produce ese conflicto. Bueno, aquí ya llegamos a lo que estabais buscando, lo que estabais esperando. La resolución de conflictos. La resolución de conflictos es un patín. ¿Eh? Vamos a poner la cara de sorpresa a todos. ¿Vale? Un patín, ¿cómo que un patín? Bueno, dejadme que os explique el contexto. El conflicto es maravilloso. Es fundamental, es parte de la vida. La palabra conflicto tiene muy mala prensa. ¿Por qué? Porque no sabemos gestionar el conflicto, no lo sabemos gestionar. No tenemos ni 5 pasos ni nada. Directamente nos pega esa chispa que comentaba antes Aaron y sucede la llama. Entonces generamos enfrentamiento y evidentemente por eso la palabra conflicto tiene muy mala prensa, pero el conflicto es parte de la vida. El conflicto es inevitable. Estamos vivos, va a haber conflicto, vamos a tener problemas, sí o sí. Y es maravilloso, ¿por qué? Porque nos permite vivir y estar viendo cada vez cosas nuevas, aprender cosas nuevas. Si yo estuviese desde que nazco simplemente sabiendo 5 cosas, allí no habría conflicto. El problema es que cuando aprendo cosas nuevas, entran en conflicto con las cosas que ya sabía. Y evidentemente necesito gestionar ese conflicto para seguir creciendo, para crecer en la vida, para evolucionar, necesito tener conflicto continuo. ¿Vale? Vamos a quitarle esa parte negativa, porque no estamos hablando de que el conflicto sea malo. El conflicto destructivo es malo, pero el conflicto no es malo. El conflicto es, repito, maravilloso. Así que, 2 cositas antes de explicaros lo del patín. Primero de todo, es que cuando tengamos un conflicto tanto interno como externo, por favor, estamos trabajando con gente, estamos intentando cambiar nuestro mundo y cambiar el mundo de los demás. Necesitamos centrarnos en no estar focalizándonos en el ataque. Cuando tenemos un conflicto hay ataque. Detrás de ese ataque hay una necesidad. Si somos capaces de eliminar todo ese velo de ataque, porque la persona siente esa chispa y enseguida surge todo el tema emocional y la llama emocional, si eliminamos esa llama emocional y esa chispa, detrás de eso hay una simple necesidad. Si somos capaces de ser curiosos y eliminar ese ataque, entonces podremos empezar a movernos. ¿Vale? Entonces, fundamental entender, primero de todo, entender que el conflicto normalmente genera destrucción. Y si quitamos el velo de la destrucción es el primer paso para resolverlo. Pero cuando hablamos de esos 5 pasos, vamos a hablar en este caso del patín, que nos lleva a fluidamente movernos por el mundo. El primer paso, la P. La P de identificar el problema concreto. ¿Vale? El problema, las partes enfrentadas, identificarlas claramente, ¿vale? Uno quiere esto, el otro quiere lo otro. Una parte de mí quiere el croissant, la otra parte de mí quiere estar sin azúcar, no quiero envenenar mi cuerpo, ¿vale? Identificar muy claramente esas 2 partes, o el problema, partes. Segundo, la A, de acercamiento amable. Esta quizás es la más importante y nos olvidamos de ella siempre, siempre. Cuando digo siempre es siempre, aunque en PNL no nos guste mucho decir la palabra siempre. La intentamos evitar. Acercamiento amable, ¿qué significa?
básicamente eliminar todas las barreras y comunicar con nuestro interlocutor diciéndole sus bondades, diciéndole las cosas buenas que nos genera, centrándonos en lo positivo. Yo sé que cuando hay un conflicto y la persona te está atacando es muy difícil, ¿vale? Pero es fundamental para generar la resolución de conflicto, eliminar esa barrera y de alguna forma darle ese cariño, empoderar a la persona y ver las cosas positivas y hacerlas grandes. ¿Okay? Fundamental, ese acercamiento amable. En PNL le llamamos a esto rapport, ese acompasamiento, esa acogida. ¿Vale? Cuando, por ejemplo, estoy con mi marido y quiero que me ayude a limpiar los platos, cariño, te quiero mucho y eres una persona excepcional, tienes unos valores enormes y muchas veces me ayudas. ¿Vale? Ponerle es fundamental, no lo sabéis cuánto, ¿vale? No sé si me estoy metiendo en un jardín. O al revés, exactamente igual al revés. Cariño, eres fantástica y me encantas y me escuchas muchas veces. Necesito esto, ¿vale? Bueno, primero el problema. Segundo, ese acercamiento amable. Tercero, la T. Buscar el tiempo y el lugar adecuado. Tiempo y lugar. Cuando hablamos de tiempo y lugar adecuado, no intentemos resolver el conflicto con la pareja cuando estamos los dos con un dolor de cabeza y cansadísimos a las 12:30 de la noche en la cama. Porque al final uno acaba en el sofá, seguro. El tiempo es fundamental. Si estoy en plena crisis, estoy cabreado, estoy con un nivel de angustia enorme, no intentemos buscar la comunicación en ese momento, no va a servir de nada. Busquemos el tiempo y el lugar adecuado. No delante del resto de la gente para que nos vean. No, busquemos la situación adecuada. Ese es el punto 3. Punto 4, o paso 4, la I. Busquemos la intención positiva, común, fundamental. Detrás de las necesidades de las personas hay una intención positiva en común. Si yo quiero que mi marido me ayude con la casa, ¿vale? Hay una intención positiva en eso, que probablemente el marido también puede llegar ahí. ¿Vale? ¿Cómo? Preguntándole ¿para qué? ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Vale? Al final, si el marido dice vamos a dejarlo todo desordenado y la mujer quiere tenerlo ordenado, ¿vale? El para qué del marido es al final disfrutar, estar bien, estar a gusto. La razón por la cual la mujer quiere tenerlo ordenado es la misma, para disfrutar, tenerlo ordenado y estar a gusto. Ante ese mismo para qué, la forma de hacer son distintas. Si yo cedo un poquito por aquí y cedo otro poquito por acá, al final llegaremos al entente cordial de estar a gusto. Si al final lo tengo todo ordenado, pero no disfruto, no lo voy a conseguir. Si yo lo tengo todo desordenado, pero no disfruto, porque estoy cabreada con mi mujer, tampoco estoy disfrutando, no estoy a gusto. Necesitamos entender cuál es la intención positiva común. Y al final todos, si vamos subiendo, detrás de la pregunta ¿para qué? ¿Para qué quieres esto? ¿Y para qué quieres esto? ¿Y para qué quieres esto? ¿Y para qué quieres esto? Vas subiendo y finalmente tienes un para qué más grande, más elevado. Y ese para qué puede ser la base de la negociación, que sería el último paso. La negociación de las necesidades. Si la chica quiere vegetariano y el chico quiere pizza, por ejemplo, ¿vale? Vamos a negociar esas necesidades. Hoy vegetariano, mañana pizza. O vamos a un sitio que tiene la posibilidad de ensalada y pizza. Es decir, busquemos una tercera vía fundamental. Pero no me vale únicamente buscar esa tercera vía si previamente yo no he trabajado esa intención positiva común, no he trabajado el lugar adecuado, no he trabajado ese acercamiento amable y no he identificado claramente el problema o los comportamientos. Porque muchas veces es un comportamiento, cariño, cuando limpias dejas trozos de agua en el suelo, ¿vale? Es eso el comportamiento. No le puedes decir, eres un desastre, lo dejas todo por medio, no sirves para nada. Que eso es lo que nos sale cuando estamos enfadados, ¿vale? Ese no es el problema. El problema es que estás dejando las gotas en el suelo.
y las pisamos y luego las repartimos por toda la casa. ¿Por qué decimos que eres un desastre y tal? Muchísimo más cuando estamos emocionalmente alterados, generalizamos de una forma brutal y hacemos mucho daño, muchísimo. Con lo cual, lo único que conseguimos es que la otra persona se ponga a la defensiva y volvamos de nuevo al enfrentamiento. Con lo cual, estos son los 5 pasos, ¿vale? ¿Cuál es el problema de nuevo? Y vuelvo al principio de la charla. Si esto lo aplicásemos todo el mundo, la vida cambiaría. Y aquí no había 200 personas, habría 50.000. Y como veis, es muy sencillo. ¿Cuál es el problema? Que las emociones no nos permiten trabajar estos 5 pasos. Cuando yo estoy emocionalmente alterado, es imposible, prácticamente imposible, el acercamiento amable. Es prácticamente imposible pensar en cuál es el comportamiento que no me gusta. Es prácticamente imposible describir mi necesidad. Es prácticamente imposible buscar esa intención positiva en común. El problema son las emociones, lo habéis visto antes. Es fundamental tener una inteligencia emocional. Y mientras la inteligencia emocional que decía antes Aaron, no la desarrollemos en los colegios, en los hogares, en las casas, en las empresas, estos 5 pasos jamás se van a poner en marcha. Lo siento mucho. Con lo cual necesitamos ir poquito a poco, ir construyendo esa inteligencia emocional para que todo esto sea un éxito. Bueno, dicho lo dicho, es importante que empecemos a tomárnoslo en serio, el tema de los conflictos y sobre todo trabajar nuestra inteligencia emocional, y de eso va este congreso, de eso va estas jornadas. Espero que lo disfrutéis un montón.